Salvador nuestro, glorioso Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, gran Redentor. Hola hermanos, bienvenidos todos a esta reunión de sábado. Los que se han añadido, sean ustedes muy bienvenidos. Vamos a iniciar con una palabra de oración y después pasamos al tema. Nuestro buen Dios, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias porque tú nos cuidas y tú nos proteges en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, porque tú estás a nuestro lado siempre. Señor, te encomendamos nuestra vida a ti, todas nuestras familias que aquí representamos. Te pedimos que estés con aquellos que están sufriendo, que estén en el lecho de dolor. Ayúdalos a recuperarse, si es tu voluntad, a estar bien pronto. Señor, al abrir tu palabra necesitamos tu Santo Espíritu. Te lo pedimos nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, yo le Un poquito escucho de retorno. perfecto. Eso, perfecto. Es importante que ahora me digan si podemos compartir la pantalla. Voy a intentar porque la otra no me salió muy bien en cuanto a compartir pantalla, ¿no? ¿Se ve la imagen? Sí, se ve bien. El versículo que está allí. Sí, A ver, quiero abrirlo bien. Ahí sí está. Ahí perfecto. está. Bien. Bien. Uy. Las dolorosas bendiciones, y le agregué a esto, o las tormentas en la vida del cristiano. Y entonces, el versículo que quiero que tengamos presente durante este tema, aunque hablaremos de otras partes de la Biblia, es el de Salmo, capítulo 46, de los versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Estamos viviendo en tiempos tormentosos. No hay duda de ello. Hemos pasado un año terrible y seguimos todavía con este tema dando vuelta y otros más que se van sumando a todo esto, ¿no? Ahora, ¿cómo entender estas tormentas como si fuesen una bendición? Un poquito ese es el tema que vamos a ir tocando ahora, ¿no? El versículo nos dice que habrá momentos de angustia, que pasaremos por momentos de angustia, que pasaremos por tormentas, que pasaremos por problemas. No dice que vamos a estar libres de todo esto, al contrario, pero sí nos asegura la promesa de que Dios es nuestra ayuda segura, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Aunque todo a nuestro alrededor se desmorone, aunque nos hundamos en las profundidades del mar en el cual estamos en tormenta, sabemos que Dios está a nuestro lado si aceptamos, si queremos su ayuda, si queremos estar con Él. La palabra angustia, he buscado un poquitito las definiciones, ¿no? Porque como anécdota, menciono que mis pacientes a veces usan la palabra angustia para decir náuseas. Tengo angustia, dice, cuando tienen náuseas, ¿no? Eso es una cosa que he escuchado aquí nomás en España, ¿no? Pero la angustia, desde el punto de vista psicológico, es un estado emocional intenso y desagradable. Intenso ante el miedo o la desesperanza,
es como que nos sentimos en un callejón sin salida, una sensación, una situación como que no tiene salida. En esos momentos de angustia, este tipo de angustia, es en la cual Dios siempre quiere estar a nuestro lado y ayudarnos, ¿no? Un poquito para introducir en el tema, voy a contar la historia de un joven de 17 años, de Papúa Nueva Guinea. Nos tocó estar por aquellos lados algunas veces, trabajando de misionero, en la división del Pacífico Sur de nuestra iglesia. Está, si ustedes se fijan en el mapa de Australia, un poco al norte y al este, pero sin cruzar el Ecuador, ¿no? Por eso es Pacífico Sur. Está a unos 6 grados al sur del Ecuador. Es un país, una isla muy grande, está dividida en la mitad por cuestiones políticas. En una parte es Indonesia, que es la Papúa de Indonesia, y otro es el estado independiente que se llama Papúa de Nueva Guinea. Bueno, este joven es de allí. La historia es del 2012, cuando nosotros estábamos allí. En la iglesia, de paso, así un poquito como informe misionero, la iglesia es muy fuerte en Papúa Nueva Guinea. Hay unos 6 millones de habitantes y el 10% de la población, o sea, 600.000, en el censo marcan la casilla de religión como que son adventistas. En realidad, miembros de iglesia son 250.000, pero la gente se siente muy identificada con nuestra iglesia por todo lo que ha hecho a través de los años, y el mensaje prende muy fuerte. Aquí están viendo un bautismo de septiembre del 2012. La historia que les voy a contar es el 2 de febrero del 2002. La gente bautizándose. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Aquí hay un bautismo de 2.000 personas. Bueno, parece cosa del libro de los Hechos, ¿no? Bueno, 2.000 personas bautizándose. ¿Cuántas personas estaban allí reunidas para ver el bautismo? Había como 50.000 personas. Es impresionante, ¿no? La iglesia tiene, bueno, su club de conquistadores, de exploradores, tiene su universidad, tiene su empresa de aviación, como en la isla, que es muy selvático, no hay caminos casi, la iglesia usa aviones, y tiene un servicio que se llama Adventist Aviation Service, servicios de aviación adventista. Entonces allí con eso transportan a los pastores, transportan la ayuda, transportan esto. Bueno, en la historia de este servicio de aviación, 3 pilotos han perdido su vida haciendo esta misión, ¿no? El actual primer ministro de Papúa Nueva Guinea se llama James Marape. Él se considera adventista, es adventista, es miembro de la iglesia adventista. Ser miembro de la iglesia adventista les da prestigio a la gente, porque bueno, lo relacionan con gente que ha recibido mejor educación, que tiene mejores valores, mejores principios. Y allí está, este político es el que está ahora a cargo de Papúa, después de la reina de Inglaterra, porque ellos todavía tienen allí la reina de Inglaterra como la mayor autoridad. Es el primer ministro de la isla. Allí están 2 empleados de ADRA con los cuales hemos trabajado. El que está en el círculo rojo se llama Jimmy Jacob. Los 2 estaban trabajando en un proyecto que se llama, en inglés, Church Partnership Program, programa de colaboración con las iglesias, ¿no? Era un programa muy grande que nuestra iglesia lideraba, auspiciado mayormente por dinero de Australia. Entonces, él estaba como... Él hacía las evaluaciones y hacía los reportes y todo esto, el Jimmy Jacob. Él se había graduado de profesor de lenguas en la Universidad Adventista que les mostré en la diapositiva anterior, el Pacífico, que se llama, Universidad Adventista del Pacífico. Bien, pero en la historia, él
él no es el protagonista de la historia, sino su hermano, el hermano menor, Jeremy, de 17 años. Este chico, el Jimmy, muy buen hermano de iglesia, la familia es muy cristiana, fue muy buena, recibió educación desde la primaria en la iglesia, y también su hermanito Jeremy. Lo que pasaba con Jeremy era que se había alejado, se había rebelado. Pasa en todos lados, ¿eh? Se había rebelado, andaba mal, había empezado a fumar, había empezado a tener amistades no muy saludables. Mire, justo la edad de José que habíamos comentado en la escuela sabática. Con los 17 años decide irse de viaje con amigos por allí, a una isla que se puede ir en barco, en unas 13 horas de viaje, a pasar las vacaciones. En febrero allá es verano, están las vacaciones largas del verano. Esa mañana en la oficina de ADRA hacíamos una meditación, entonces leíamos la palabra de Dios y comentábamos alguna cosa y hacíamos oración, y seguramente se daba la oportunidad para que algunos pidan algún motivo especial de oración, ¿no? Entonces, el Jimmy levanta la mano y dice: quiero que oren por mi hermano, Jeremy. No era la primera vez que orábamos por Jeremy, ¿no? Y entonces él nos explica. Dice: mi hermano se ha ido de vacaciones y en este momento está regresando desde la isla, está viniendo en el barco hacia nuestra ciudad donde estábamos nosotros, hacia La E. Y quiero que oremos por él, para que Dios lo proteja, para que Dios lo cuide, y que, bueno, que también para que pueda reaccionar en su vida y que pueda volver a los caminos de Dios de la cual se había apartado. Bueno, hicimos la oración como nos pidió el Jimmy. El Jeremy, el Jimmy, oramos con Jimmy por Jeremy. No nos confundamos con el personaje. En este barco estaba viniendo el hermano, viajando desde Quimbe, en otra isla que está cercana, ya verán un mapita después, hasta la ciudad de La E, de donde estaba la casa de los Jacobs, de la familia Jacobs, ¿no? Dejamos la historia un poquito aquí y vamos a una diapositiva más. Estas fotos fueron tomadas ese día en el viaje, una antes y otras unas horas después. Miren la diferencia en el mar. Hablamos de tormentas en la vida, ¿no? Recuerden esto. El barco, el Rabaul Queen, tenía una capacidad para unos 310 pasajeros, pero ustedes pueden observar allí, iba sobrecargado. Comentan que llevaba unos 600 pasajeros a bordo, ¿no? Capacidad para 310 significa 310 chalecos salvavidas, ¿no? 310 espacio para botes salvavidas y todo esto. Estaba fuera de la ciudad. Dejamos aquí esto anclado en el mar, cruzando de la isla desde Quimbe hasta Rabaul. Y pasamos a otro mar. No sé si lo reconocen. Este mar es el foto actual de lo que es el mar de Galilea, que seguramente era muy similar a las épocas de Jesús. Nosotros nos imaginamos todo desierto, pero la cosa no es tan así. El mar de Galilea es un lago de agua dulce, el mar de Tiberías también se le llama. Está a unos 115 kilómetros de Jerusalén, del Mediterráneo unos 40 kilómetros. Esta zona, al occidente del mar de Galilea y del río Jordán, era una zona donde había muchas carreteras estratégicamente importantes porque unían la parte sur del Imperio Romano con la parte norte del Imperio Romano por tierra. Había en esa época, en la época de Jesús, unos 300.000 habitantes en la región. Ese, como les dije, es como un pantano de agua dulce, un mar que es alimentado por el río Jordán por el norte, y sale el río Jordán por el sur y termina en el Mar Muerto.
ese es un mar que también se levanta en fuertes vientos y a veces hay problemas para la navegación, como estuve comentando al principio con la historia del Jeremy. Miren la estrategia ahí en el Imperio Romano, que es el único puente de tierra natural entre el norte del imperio con el sur del imperio, ¿no? En ese lugar, estratégicamente ubicado, allí apareció el Mesías, ¿no? Y entonces, estas son las dimensiones del mar de Galilea. Aquí se ve lo verde que es en los alrededores del mar, mar de agua dulce. Hay en la historia bíblica que nos toca hoy, que hablaremos hoy, están las ciudades de Betsaida y Capernaum y otras áreas al oriente del mar como objetivo de un viaje de Jesús, ¿no? Ya 2000 años atrás, un poquitito en el contexto de lo que pasó, era cerca de la fiesta de la Pascua, mucha gente había allí, yendo y viniendo para reunirse para la fiesta de la Pascua en Jerusalén, buscando a sus familiares y juntándose después de mucho tiempo con ellos para ir juntos a Jerusalén y celebrar la fiesta de la Pascua. Era la primavera del año 30. Había también el rumor, la gente ya se había enterado de que había un maestro que hablaba con autoridad, un maestro nuevo, un rabino, un rabí, que, bueno, era el comentario de todos por las cosas que hacía, por las cosas que decía y cómo él hablaba. Lo que pasa es que este rabí estaba pasando por una tormenta también. Le había llegado la noticia de que su primo y su predecesor en el ministerio, Juan el Bautista, había muerto por una injusticia, por una cosa que ya sabemos, de Herodes y la fiesta y el baile y la cabeza de Juan el Bautista que pidieron y todo esto, ¿no? Esas noticias llegaron a Jesús y él estaba muy mal. Él estaba en el lado occidental, en la ribera, cerca de Capernaum, por allí. Entonces, él decide irse solo, irse con los discípulos, que justo venían con buenas noticias porque habían ido a un viaje misionero que había sido muy exitoso, pero amargados por la noticia de Juan el Bautista, ¿no? Jesús dice, tenemos que apartarnos y estar solos. Y se tomaron un barco y cruzaron al otro lado, al lado oriental del mar de Galilea, del lago de Genesaret, para estar solos. Pero la gente se enteró. Escuchó, vio, alguien comentó, sí, Jesús se fue en un barco, salieron en aquella dirección, en fin. Y la gente se fue caminando, muchos de ellos, otros en barco, para encontrar a Jesús. Y entonces, en el libro de Sauto, la gente se comenta que Jesús estaba en un lugar apartado y veía a la multitud por allí, a los lados del mar, buscándolo, preguntando, y cada vez se juntaba más gente, y estaban así como desorientados porque no podían encontrar a Jesús. Y Jesús los ve y decide suspender ese día de luto que tenía, ese momento para hacer para apartarse, para descansar un poco, para hacer el duelo por lo de Juan el Bautista. Él decide suspender esto y dedicarse a atenderlos, ¿no? Así que baja, desciende con sus discípulos y se empieza a juntar la gente allí y Jesús les predica, ¿no? Este relato está en los 4 evangelios, el único relato que está en los 4 evangelios. Mateo 14, si quieren anotar, Marcos 6, Juan 6 y Lucas 9. Allí tenemos, porque cada uno de los evangelistas añade un detalle, algún detallito que marca la diferencia, da matices a toda esta historia, ¿no? Mateo 14, Marcos 6, Juan 6 y Lucas 9. Bueno, tuvo compasión de ellos, dice, porque eran como ovejas sin pastor. Esa era la impresión que le daban a Jesús en ese momento, ¿no? Comenzó a enseñarles, sanó enfermos, se juntaron 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, ¿no? Que calculemos 10.000 personas, 10.000, 12.000 personas
Han estado desde la mañana, pasado el mediodía, y la gente empieza a preguntarse por comida, ¿no? No pensaban estar tanto tiempo allí en la presencia de Jesús. Y entonces los discípulos también, cansados, porque ellos habían venido a un viaje, porque estaban con toda esta historia de Juan el Bautista, le sugieren a Jesús, mira, la gente está preguntando por comida, ya tendrías que despedirlos, tendrían que irse ya a sus hogares. Y Jesús les responde de una manera muy, muy extraña, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Empezaron a mirarse entre ellos, ¿qué está diciendo? ¿No? Está tomando el pelo, ¿no? ¿Qué es esto? Estamos aquí en medio de la nada, lejos de los pueblos, y quiere que le demos de comer a 10.000 personas. Bueno, calculamos 2 euros por persona. Vamos a hacer un cálculo así, ¿eh? 200 denarios, ¿no? En aquella época, 200 días de trabajo para poder darle algo de comida a esta persona. Digamos, 1 euro por persona. Calculemos al día de hoy, lo que tendrían que haber colectado y haber ido a los pueblos a conseguir, la logística de ir, volver. Bueno, ¿qué tienen a mano?, le pregunta Jesús. A una madre precavida le dio una canastita a su hijo con 5 panes y 2 peces. Panes de cebada, dice Juan. Ese detalle que agrega Juan. Porque el pan de cebada era el pancito más económico. No era el más rico de todos, el pan de cebada. Era una comida común entre los pescadores, ¿no? Con un pan y peces salados. Esa amorosa y precavida madre le entregó a su hijo, tú que quieres ir a ver a Jesús, bueno, toma, llévate esto por las dudas, haya necesidades de comer. Bueno, ese niño dispuesto entregó su comida a las manos de Jesús, y se produjo el grandioso milagro, ¿no? Antes de eso, Jesús dice a la gente, siéntense en grupos de 50, en grupos de 100, todos ordenados, hay mucho césped aquí, zona verde, allí ven en el mapa, y hace una oración al Padre y empieza a distribuir el pan. Y distribuye. El milagro de multiplicación ya se lo había visto con el aceite de la viuda, o sea, no era nuevo para la historia bíblica. Y distribuye, todos comieron, y sobraron 12 cestas, que Mateo recuenta las 12 cestas como buen economista. Gran milagro, grandiosa victoria. Y aquí viene el tema. Juan 6 es el que continúa la historia, ¿no? De qué es lo que pasó después de la alimentación de toda esta gente. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Empezaron a recordar, ¿no? La tradición de los rabinos era de que el Mesías prometido iba a hacer descender maná del cielo otra vez como Moisés. Entonces empezaron a unir las líneas y dijeron, uy, este es el que se había prometido desde antes, ¿no? Pero además, esta capacidad de curar, de dar de alimentación, de tener autoridad para hablar y decir las cosas, lo hacía un candidato a rey como ellos nunca habían visto, ¿no? Y como Jesús siempre mostraba esa humildad, de la que nosotros tenemos que aprender muchas veces, ellos pensaron, bueno, a él no se le va a ocurrir esto de nombrarse rey, como a otros se le podría haber ocurrido. Yo quiero ser el presidente de tal lugar o de tal cosa. Yo soy el candidato aquí, ¿no? No. Entonces, como ellos entendían que Jesús era humilde, dijeron, bueno, no, hay que forzarlo, hay que juntarse todos, hay que poner entre todos, y lo ponemos y lo declaramos rey, y punto, ¿no? ¿Recuerdan la tentación una de las tentaciones de Jesús? Allí arriba en el Tibidabo, en el monte, que le dijo, todo esto te daré. Bueno, ahí lo tenía a mano, otra vez. Otra vez era la tentación, pero no ahora en forma teórica, sino era práctico. Ahí estaba, había 10.000 personas allí,
para iniciar un movimiento que iba a llegar a Jerusalén en el momento adecuado, justo en la fiesta de la Pascua, donde había miles de judíos que se acercaban a Jerusalén. Era el momento ideal. Y los discípulos se engancharon con esa idea, ¿no? Ellos siempre estaban soñando, yo voy a ser la mano derecha, yo voy a ser el ministro de Economía, yo voy a ser esto, lo otro, y ellos se sumaron a la multitud que quería declararlo rey. Pero Jesús, el versículo 15, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña solo. Mateo dice, enseguida hizo Jesús que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado de vuelta, hacia el occidente, mientras él despedía a la multitud. Y entonces agrega Mateo, después de despedir a la gente, subió a la montaña a orar a solos. Al anochecer, estaba allí solo. Agregan en Marcos, dice que los discípulos, dice, tenían la mente embotada. Este detalle así, ¿no? Cuando uno está como confundido, cansado, ¿no? Así, la mente embotada, aturdida, y no habían comprendido lo de los panes. Estaban realmente mal los discípulos. En el Mateo 14, 12, Jesús dice, Jesús ordena con energía a los discípulos ir a Capernaum, ¿no? Ordena. Esa palabra significa, entre varias cosas, demanda, fuerza, obliga a los discípulos a subirse a la barca y volver a Capernaum. Eso es rarísimo, ¿no? En Jesús. Dice que él dice a toda la gente que nunca habían visto a Jesús así, con tan autoridad, sobreponiéndose a todos esos hombres fuertes que estaban allí alrededor de él, tratando de nombrarlo rey, y con tal autoridad les declara eso, ¿no? Váyanse a sus casas, despide a la multitud, a los discípulos, ustedes suban al barco y vayan al otro lado. Jesús fue muy, muy conciso y no pudieron decirle nada, lo dijo con tal autoridad que se quedaron así. De eso toda la gente dice, nunca antes había parecido tan imposible cumplir una orden de Cristo. Y dice, Elena Hoy dice, protestaron entre ellos, ¿no? Así, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Bueno, Mateo 14, 23 dice, se fue a orar. Y el deseo de toda la gente agrega, oraba no por sí mismo. Y entonces en la página 342, en la versión esta vieja, ¿no? Del librito de tapa roja, dice, oraba por los hombres para que entendiesen su misión. Él no era ese Mesías que ellos estaban buscando, ¿no? Que cure con tiritas a la gente por aquí y por allá, que resucite a una suegra, que dé comer a las personas, que calme el mar por allí. Él no era ese Mesías. Él quería que comprendan cuál era la profunda tarea de su mesianismo, ¿no? De unir a la gente con Dios, de salvarlos del pecado, ¿no? Y por los 12, dice a toda la gente, que oraba por los 12, porque iban a ser probados. Iban a ser probados. Jesús, podemos decir indirectamente, envió a sus 12 discípulos a una gran tormenta. Recuerden que nosotros estamos pasando por una gran tormenta y vendrán quizás peores, ¿no? Tengan siempre en mente que nosotros estamos metidos en una tormenta también. Los 12 estaban, Marcos 6:52, estaban descontentos aquí, impacientes, murmuraban, se culpaban entre ellos, razonaban, se hundían en la incredulidad y dudaron de Jesús. ¿No será este un impostor? Se estaba empezando a preocupar por su reputación personal. ¿Y qué van a decir de mí, que yo lo estuve siguiendo estos años y dejé todo mi barca, mi pesca para seguirlo a Jesús? ¿Por qué no ayudó a Juan el Bautista? Tan triste que está por Juan el Bautista, ¿por qué no lo ayudó? Y estaban con todos esos pensamientos, dice el Espíritu que decía, estaban en las más grandes tinieblas espirituales cuando se desató la tormenta. No solo estaban en las tinieblas de la noche física, sino que estaban en las tinieblas espirituales. Dice
y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Seguimos a la siguiente. Miren, este cuadro es de Rembrandt, y trata de ilustrar la imagen de una manera magistral, obviamente, como Rembrandt sabe hacerlo, a los discípulos allí en la barca. Este cuadro está en paradero desconocido, así que si ustedes tienen noticias de él, avisen, debe valer millones. Desapareció de un museo de Boston en 1990. La tormenta en el mar de Galilea. Allí están los discípulos, trabajando, el viento les era contrario, quizás tuvieron que bajar las velas, estaba muy oscuro, muy feo para navegar. Está casi contraindicado navegar en la oscuridad, pero bueno, a ellos los tomó la noche, algo que iba a ser 2 horas de viaje, se les estaba complicando. Primer punto para analizar. Dios permite algunas tormentas en nuestra vida para que evaluemos nuestra fe. Ese otro la gente agrega. En el momento de mayor desaliento es cuando más cerca está de nosotros, Dios, Él. Dice Mateo 14, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, unos 5 o 6 kilómetros de la tierra, zarandeándose por las olas. Esto de los 5 o 6 kilómetros lo menciona en Estadio otro de los evangelistas. Zarandeados por las olas, remando con gran fatiga, dice otro evangelio, porque el viento les era contrario. En la madrugada, a eso de las 5 o 6 de la mañana, es cuando ellos ven algo que los aterra, ¿no? Jesús sabía lo que estaba sucediendo, sabía del esfuerzo que estaban haciendo, sabía de las ampollas que ya había en sus manos culpa del indomable timón, de los remos, de las ásperas cuerdas, de las velas, que trataban de maniobrar de tal manera de controlar la nave, ¿no? El barco. Lo de las 2-3 horas se transformó en 8 horas, 8 horas de estar ahí peleándole a la tormenta, cuando Jesús se acerca sobre el mar. Caminando sobre el agua, ¿no? Cuando vieron, dice toda la gente, es un relámpago iluminó el cielo así intermitentemente, y vieron una silueta que se acercaba. Entonces, es un fantasma, gritaron de miedo. Recuerden que en aquella época la gente tenía mucho esto de la idea de que las tormentas y las cosas eran castigo de Dios, ¿no? De lo divino. Prestaban más atención a eso que al Dios que todos los días soleados y de buen clima estaba sustentando para mantener la vegetación, para hacer crecer los cultivos. Y entonces, esto es, Dios nos castiga por algo, ¿no? Esto es un fantasma, gritaron de miedo. Jesús les dijo, no, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Dios permite tormentas en nuestra vida para que evaluemos nuestra fe. En los ejércitos se hacen prácticas muy fuertes, porque allí se notan las fallas que podrían hacer perder una guerra real. En los entrenamientos hacen prácticas muy fuertes y estresantes, y analizando y evaluando cada cosa para ver cuál es la situación real del ejército, ¿no? Nosotros estamos involucrados en una gran guerra, en el gran conflicto, que así lo llamamos, y estaremos en tormentas fortísimas, en batallas muy fuertes, y que Dios quiere que tengamos práctica, digamos, para saber cómo reaccionaremos en esas pruebas. Dios nos prueba, pero no nos tienta, sus ojos están siempre sobre nosotros. Dios permite las pruebas no para conocernos Él a nosotros, sino para que nos conozcamos nosotros a nosotros mismos, para que sepamos quiénes somos en realidad. Porque es mejor sentir los vientos suaves antes de que cuando vengan los vientos fuertes, ¿no? Otro concepto, las pruebas no nos cambian, nos indican la dirección en que estamos yendo. Son los medios que emplea Dios para mostrarnos nuestras debilidades, que nos permitan acudir a Cristo antes de la crisis final. No se puede descubrir si nuestra fe es genuina o no cuando las cosas van bien.
Y este era el argumento que usó el diablo, el enemigo, con Job. Las cosas le van bien, este hombre es rico, tiene una linda familia, es prestigioso, es muy sabio, le va todo bien, claro, él te sirve porque le conviene. O sea, nosotros no podemos descubrir si nuestra fe es genuina a menos que pasemos por tormentas, ¿no? Y se vea realmente de qué estamos hechos por dentro. Porque hay una cosa que yo he llamado en esquizofrenia espiritual, que sería la doble personalidad, ¿no? Por un lado, estamos muy bien por afuera, pero por dentro estamos muy huecos. Pesado ha sido en balanza y ha sido aliado falto. Adentro te falta algo. Podemos parecer normales exteriormente, por dentro estar enfermos, como un árbol podrido, ¿no? Por fuera se ve perfecto, vino la tormenta y ¡prac! Se descubrió que por dentro estaba muy mal. Jesús lo ilustró con los fariseos como sepulcros blanqueados. Por fuera están blanquitos, muy lindos, muy prolijitos por dentro. Porque Dios nos ama, permite que vengan las pruebas. Y así lo podemos evaluar como que las pruebas son dolorosas bendiciones, son dolorosas bendiciones que nos permiten alumbrar los rincones de nuestra alma y muestran la necesidad de limpieza. Ya llegaremos a este segundo punto. El hombre se cree poderoso y capaz de solucionarlo todo solo. Nosotros somos marineros de experiencia, hace años que estamos en el mar, así que nosotros sabemos cómo manejar estas cosas, las velas, los remos, el timón, yo puedo hacerlo solo. Dice que el deseo de la gente que cuando estaban en el momento de mayor desaliento, a punto de colgar, digamos así, de dejar todo, es cuando aparece Jesús, ¿no? Cuando ellos ya se dieron cuenta que eran incapaces de manejar el barco, aparece Jesús, ¿no? En Hechos el apóstol le dice, Dios, 474, Dios muestra el contraste entre nuestra debilidad y su firmeza para que nos apoyemos en Él, entre nuestra debilidad y su firmeza, para que nos apoyemos en Él. Después hablaremos un poquito de Pedro, en la tercera y última parte de esta. En el momento de mayor desaliento, más cerca está de nosotros. Ese auto de la gente es 487, ya lo comentamos eso. 4:05 de la madrugada casi, allí estaba Jesús. Él sabía que esa carga era muy valiosa. Él sabía que esos 12 apóstoles iban a ser las puertas de la Nueva Jerusalén. Iban a ser los pilares de la iglesia. Y no los iba a dejar solos. Aunque otro quisiera destruirlos y hundirlos en el mar. Bueno, ustedes pueden estar pensando que conocen a muchas personas justas que igual sufren pruebas. ¿Por qué algunas mueren? ¿Por qué mueren esta otra? Si era tan bueno, ¿por qué? Empezamos a preguntarnos esto. Segundo, las pruebas también son dolorosas bendiciones que nos permiten testificar nuestra fe al mundo y mostrar nuestra vida de victorias en Cristo. ¿Cuánto ayudó la historia de Job, ¿no? Para que nosotros entendamos y para que veamos de qué estaba hecho Job y por qué su fe era tan fuerte, ¿no? Y esa vida de victoria ayuda a que otros también presten atención al mensaje de Dios. Testimonio del universo, dice 1 Corintios 9. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles de Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. No está limitado a nuestro pequeño planeta el tema. Esto va mucho más allá. En 1 Corintios 4:9 está ese versículo que hemos leído, que somos espectáculo al universo. Somos muy valiosos para Dios también. Hay hermosos testimonios en la Biblia, ¿no? Job, Daniel en el foso de los leones, David perseguido por Saúl, Jeremías en una cisterna inmunda por predicar, Esteban, Pablo, en fin, hay muchos héroes de la Biblia, ¿no? Que han pasado por pruebas tremendas y demostraron su fe y nos sirven a nosotros como ejemplo. Son testimonio para nosotros hoy y para todo el mundo. La sangre de los mártires fue semilla para el Evangelio. Estar parte de Dios no implica que no todo irá bien, para nada.
sí implica que tendremos bendiciones, siempre, dolorosas y de las hermosas también. No siempre implica que seremos llevados en un carro de fuego como Elías. Puede que implique morir en una celda fría como Juan el Bautista, que habíamos estado comentando. No siempre como Enoc, arrebatado del cielo. Podemos sufrir como Pedro, crucificado cabeza abajo, ¿no? Pero siempre son bendiciones. Santiago 1, el versículo siguiente que está aquí en la pantalla. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Son bendiciones. Tened gozo cuando os halléis en las pruebas. Dichosos, dice esta versión de la nueva versión internacional. Bueno, hablemos de Pedro. Para el otro lado. Aquí. El secreto de las victorias, de la victoria de estos héroes de la Biblia, está en que dependieron constantemente de Dios. Pedro, vamos a hablar de Pedro. Así impulsiva como era, sí, Señor, si tú eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya sobre ti, sobre el agua. Ahí a hacer surf sin tabla. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. La oración más corta de la Biblia. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Casi fuera así, por su gozo impulsivo como era, y sus ojos quizás, mencionan en el Espíritu de Poesía, por satisfacción propia y por temor, se apartaron un poco del Salvador, o por temor, ¿no? Y lo abandonó la fe. Quizás una miradita a sus compañeros, miren lo que puedo hacer. Dejó de fijarse en Jesús. Había olas de gran altura, bandera roja, no estaba para andar caminando por el agua, había peligro de ahogamiento, y él comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Cuando estamos con el agua hasta el cuello, muchas veces nos acordamos del Señor. Cuando estamos realmente con las cosas que ya no podemos manejar, entonces es cuando pedimos ayuda, ¿no? Deberíamos estar en constante conexión con el que nos da la vida, que nos da la salvación, nos da la ayuda. Esa es una de las lecciones que tenemos que quedar bien firmes hoy. Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron. ¿Recuerdan cómo estaban antes de subirse a la barca? Lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Lo adoraron. Eso no es una palabra muy fuerte. Lo adoraron, lo reconocieron como divino. Lo reconocieron como divino. Los que hace 8 horas atrás estaban dudando de que si era el Mesías, que si era un impostor, que era un mal compañero de Juan el Bautista, que era estas cosas, que nunca iba a llegar a nada con esa actitud, ahora lo adoraron. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esas 8 horas de tormenta fueron útiles para algo, ¿no? Éxodo 14 dice, ustedes quédense quietos, el Señor presentará batalla por ustedes. Cuando estemos en tormentas, y estamos, pero cuando estemos en peores quizás que estas, recordemos que el Señor está a nuestro lado y Él presentará batalla por nosotros. Bueno, allí estaba Pedro, extendió su mano, Jesús lo tomó bien firme, caminando juntos, ahora hasta el barco, calladito, subyugado, mojado, empapado, con el orgullo abatido. Allí estaba Pedro, reconociendo que tenía delante de sí a Dios mismo, a Jesús, en persona. En las dificultades, las pruebas, a veces somos como Pedro, miramos las olas en vez de nuestro Señor. Resbalamos y nuestras almas se ahogan. Pero el secreto está en que Él está siempre a nuestro lado. No todas las bendiciones son hermosas. Bueno, volvemos a la historia de nuestro Jeremy Jacob.
Antes de embarcarse, el padre, el buen padre, lo llamó por teléfono, cuando él estaba todavía en Quimbe, y le dijo, mira, hijo, toda esta semana hay mucho viento, está anunciado que va a haber mucho viento, así que yo quiero dejarte algunos consejos. Aquí tengo la historia escrita por un personal de ADRA, de Papúa, que fue contada por este chico, ¿no? El padre le dijo, si se pone muy feo con el tema del viento, mientras estás viajando, no vayas a dormir. El viaje iba a ser nocturno. No te vayas a dormir. Segundo, mira alrededor tuyo y y mira las posibles vías de escapes que tenga en caso de que haya alguna emergencia. Las rutas de emergencia y dónde están las cosas los salvavidas y todas estas cosas. Dice... mira las cosas que te pueden mantener a flote también si tú caes accidentalmente al agua, ¿no? Mira de qué puedes agarrarte, qué puedes tomarte allí. O sea, estudia un poquito la situación. Si tienes que saltar del barco, salta lo más lejos posible. Lo más lejos posible del barco. Y dice, si terminas en el agua, dice, no gastes tus energías en nadar. Solamente concéntrate en estar a flote. Solamente concéntrate en estar a flote. Bueno, aparte de todos los consejos, de decirle que él iba a estar orando por él, Jeremy no sabía que nosotros también estábamos orando en la oficina de ADRA por él, con su hermano. El asunto es que esas olas que se ven allí en la foto fueron tan fuertes que los sobrevivientes comentan que el barco se inclinó una vez, volvió a su posición, otra ola le pega, segunda vez, vuelve dificultosamente y la tercera vez el barco se dio vuelta. Allí este chico Jeremy, nuestro héroe de hoy, aparte de Jesús, estaba ya en la parte alta, como su padre le había aconsejado. Él había seguido los consejos de su padre en vez de irse a dormir abajo y descansar toda la noche. Él se quedó afuera, tratando de ver por lo que el padre le había dicho. Y entonces, él había estado en los exploradores también de la iglesia. Entonces, él con su agilidad de 17 años soltó los botes salvavidas que pudo, soltó los chalecos salvavidas, se tomó un chaleco salvavidas para él. Gracias a esa acción, muchos se salvaron ese día, gracias a esa acción de nuestro héroe. Cuando estaba ya a punto de saltar al agua, una señora grita con un bebé en brazos, diciéndole, un chaleco para mí, un chaleco para mí. Bueno, él se saca el chaleco, se lo da a la señora. Cosa de héroe, pero esto es real, esto ha pasado. Y salta al agua lo más lejos posible. Él ve que otros saltan con miedo cerca. Y la hélice del barco tumbado que seguía girando, él vio como destrozó algunos de esos pasajeros. Ahora sí estaba en el medio del mar. Él cuenta que cuando estuvo a punto de saltar, él oró. No como una oración por las dudas, sino realmente porque sintió como Pedro, ¿no? Señor, sálvame. Dice, tengo aquí textual las palabras de él, oh Padre, dice, no he hecho nada bueno, nada que merezca que tú me ayudes, pero por favor, ayúdame. Esa fue la oración, casi como la de Pedro, oh Señor, sálvame. Pero él aclara esto, ¿no? Yo no he hecho nada bueno y nada que merezca para ser salvado, pero por favor, sálvame. Ya en el agua, él continúa hablando con Dios y dice, yo sé que no te he sido fiel, pero yo sé que tú sigues escuchando mi oración. Pero no tengo derechos para preguntarte, para pedirte algo, pero puedo pedirte, ¿no? Entonces, ese chico sabía orar, había aprendido a orar, había crecido orando, había tenido unos años de tormenta en la vida, muy feos, ¿no?
se juntó con otros tres, dos muchachos y una chica jovencita adolescente, ¿no? En el medio que estaban en la misma condición que él, sin chaleco salvavidas y tratando de sobrevivir. Él los lidera para orar juntos, ¿no? Para orar por el cuidado de Dios. Dice, cuando él oró, dice, aparece cerca de ellos un contenedor de estos de tanques de 200 litros de aceite, que estaba roto, pero todavía flotaba. Así que ellos descansaron un poco sobre el tanque este. Finalmente el tanque se fue llenando de agua y se hundió. Jeremy oró por segunda vez. En esta ocasión con sus compañeros. En esta ocasión aparece una de esas cajas frigoríficas que lleva la gente que viaja, que llevan con hielo, bebidas y todas estas cosas. Aparece una caja flotando. No era mucha la ayuda. Entre todos se tomaron de una de las esquinas. Llegó el momento que estaban tan cansados ya que hacen que la chica tenga la prioridad sobre la cajita, esta caja de refrigeradora, y ellos quedan así. Y él ora por última vez. Dice que en las dos ocasiones ya estaba tan cansado que estaba a punto de dejarse llevar por las aguas, ¿no? Dice, él les ora por la última oración, dice, les predica, por así, les dice a sus amigos que están allí que por favor entreguen su vida a Dios, que esta podría ser su última hora en la tierra, que hasta que esto no pase, ellos pueden ser salvados, sellados por los ojos de Dios, por Dios. Y ya estaba dispuesto a entregarse, ¿no? Cuando abre los ojos de la oración, ya habían pasado 7 horas desde que él había saltado al agua, 7 horas en el mar. Él ve que un barco se acerca hacia su dirección. Bueno, él pensó, bueno, este barco puede cambiar de dirección en cualquier momento. Veía la silueta de un barco por allí que estaba un poquito más cerca. Y bueno, lo que descubre después finalmente, de que ese barco va directamente hacia ellos y frenando, y se detiene justo enfrente de ellos. Entonces, los rescatan, y el Jeremy, sus pensamientos cuando ya estaba sobre la cubierta del barco este, que los vino a rescatar, dijo, uy, qué bueno, dice, podré ir a mi casa y mi familia, no tendrá que preparar el house cry, como se dice en Pidgin, por mí, no tendrá que preparar el velorio por mí, ¿no? No tendrá que preparar el sepelio por mí. Él admitió que esta experiencia fue un punto clave en su vida, ¿no? En inglés dice un lugar de cambio, ¿no? Un punto de cambio, turning point. Les muestro una foto más de esto, ¿no? A 80 kilómetros de la costa de la ciudad de Lae es donde el barco se hundió. Allí hay imágenes de helicóptero viendo a los náufragos. Esas son las barcas que él soltó, que el Jeremy soltó, nuestro héroe adventista. Allí están ahora ya desde el barco. Ahí están los fatigados sobrevivientes después de 7 horas en el agua. 238 personas pudieron ser rescatadas ese día. El dueño al final admitió que había 450 personas, pero el barco era para 310 de todas maneras, ¿no? Una tragedia, fue una tragedia, una tormenta tremenda, una prueba tremenda. Adra Papúa se movió enseguida para trabajar con los sobrevivientes, todos llenos de petróleo, embardunados con cosas que el barco había desparramado por allí. Se compraron ropas y todo para cambiarlos, para ayudarlos, hasta que los vengan a buscar sus familiares. Estaban deshidratados, 7 horas en el mar peleando. Lo que sí, aquí se ve a la gente de Adra y de la iglesia haciendo distribución de ropas y necesidades que tenían. Podrán ver ahí los náufragos que todos tienen la misma ropa porque se compraban así los lotes de camisetas y todas estas cosas
de lo que se podía conseguir en los negocios, ¿no? Una cosa podemos estar seguros, de que Jeremy nació de nuevo. Nació de nuevo. Dios permitió esta tormenta en su vida para que él nazca de nuevo. Esas son las dolorosas bendiciones, y él lo reconoce así, ¿no? Él lo ha reconocido así, y ahí ha habido un cambio importantísimo en su vida. Pero nosotros no tenemos que pasar por esas pruebas para tener cambios. Nosotros, que tenemos la posibilidad de acomodarnos ahora a los tiempos que vivimos, podemos hacer los cambios ahora, antes de que vengan las tormentas, y poder estar listos. Con respecto a esto de las dolorosas bendiciones, esta fue una dolorosa bendición con un final feliz, pero de las otras que yo he comentado de la Biblia también ha pasado en este viaje. Ya les voy a mostrar. Las pruebas, resumiendo, las pruebas son dolorosas bendiciones que nos muestran la verdad o falsedad de nuestra fe y permiten las oportunas correcciones que podemos hacer por la gracia de Dios. Las pruebas son dolorosas bendiciones que nos permiten testificar al mundo también y mostrar nuestra vida de victorias en Cristo, aunque se desplomen en los cielos. Yo no sé cuánto habrá influido en ese bautismo de septiembre del 2012 esto que sucedió en febrero del 2012. Pero allí había 2.000 personas jóvenes entregándose a Jesús. No he investigado la conexión, pero allí había 2.000 personas que entregaron su alma a Jesús, jóvenes. El secreto de estas victorias está en depender constantemente de Él. Y recuerden esto: sé fiel hasta la muerte. A veces las historias no terminan bien como terminó la de Jeremy. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Belinda Kembu, la hija del pastor John Kembu, y 6 adventistas más murieron ese día en la tragedia. Les cuento de Belinda. Belinda venía hacia Lae, ella estaba trabajando en la isla, había conocido a un chico de la iglesia, el chico le había propuesto matrimonio, y ella viajaba para pedirle autorización a su padre para poder casarse con ese muchacho. Era muy buena persona, muy buena chica. Dios permitió. Seguramente la veremos en el cielo, ¿no? Cuando Él venga. Lo que sí estamos seguros, de que Jeremy Jacob nació de nuevo. Y que sí podemos estar seguros, si nosotros queremos, estar preparados para cuando vengan las tormentas, para pasar las tormentas que estamos pasando y las que vendrán. El Señor nos ayude a estar firmes y que podamos, como decía el versículo, ser fiel hasta la muerte si es necesario, porque sabemos que Él nos dará la corona de la vida. En mi deseo. Gracias. Muy bien, hermanos. No sé si tenemos algún himno por allí preparado. Cantamos y... sí, adelante. Y después terminaremos con una oración. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor,
en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Una palabra de oración. Gerardo, ¿quieres explicar? Saca el micrófono. Aquí. Ahí está. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por que podemos estar unidos, tus hijos, en este sábado, en este día especial que tú hiciste desde la creación para que nos reunamos hablando de tu palabra y aprendiendo de ti. Siempre tenemos algo que aprender, tenemos que tener esa humildad y tenemos algo también que enseñar cuando estemos dispuestos para hacerlo, para que tu verdad llegue también a otras personas. Ayúdanos, Señor, a no perder la fe, danos esa fe y esa entereza, esa confianza que nos hace falta, que crezca en nosotros, para que aunque nos ocurran cosas no deseadas, enfermedades, todo tipo de problemas, pobreza, paro, etcétera, todas estas cosas que estamos viendo, estos desastres, pensemos que estamos avisados que ocurrirá, pero que tú no dejarás nunca de estar a nuestro lado. Queda con nosotros en este sábado y en toda esta semana. Te pedimos perdón por nuestras faltas de fe, y todo te lo ruego por Jesús y sus méritos, en su nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Bueno, que tengan un feliz sábado todos. Feliz sábado y muchas gracias. Bueno, Gracias, Gerardo, que hoy has trabajado mucho. hoy estoy frito. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao.